Buenas tardes a todos. Quisiera presentarles este trabajo, el factores de riesgo para la dermatitis atópica en Colombia, un país tropical. Yo soy la presentadora, pero los investigadores de este proyecto pertenecen a varias instituciones. El doctor Augusto Peñaranda, la doctora Ana María Barragán de la Universidad de Rosario, Martín Rondón, Universidad Javeriana, Adriana Pérez de la Universidad de Texas, María Jimena Rojas, Universidad Javeriana, Luis Caraballo, Universidad de Cartagena y Rodolfo Denis, Fundación Cardioinfantil Universitaria de Rosario. Este proyecto, ese es un análisis secundario del estudio nacional que hicimos en el año 98 con este grupo, donde queríamos determinar la prevalencia de las enfermedades alérgicas más frecuentes en Colombia, como el asma, la rinitis y la dermatitis atópica. Este estudio se hizo en 6 ciudades y ya fue publicado. Pero este estudio estamos haciendo un subanálisis donde quisimos determinar aquellos pacientes que fueron diagnosticados por las encuestas, ¿sí? Validadas para dermatitis atópica, que tenían dermatitis atópica en niños y en adultos, ¿sí? Sabemos que la dermatitis atópica es poco conocida en el trópico y menos en los adultos. La mayoría de los estudios de hoy en día de dermatitis atópicas se refieren a los niños, que son los estudios de Isaac. Por eso consideramos muy importante poder evaluar en nuestra población, en este estudio, ¿sí?, cómo se comportaba la dermatitis atópica tanto en la población de niños, haciendo énfasis en la de adultos, de donde menos información tenemos en la literatura. Aquí ustedes ven cómo se manifiesta la dermatitis atópica y la pregunta que hicimos nos llega a concluir que esos individuos más que pacientes, sí podían saber si le habían presentado alguna vez en la vida. Este es un estudio poblacional transversal, se hizo pues entre el año 2009 y 2010. Como ustedes ya vieron, este es un estudio de casos con anidado para determinar los factores asociados, ¿sí? Se utilizó una regresión logística ponderada para evaluar la asociación de diferentes factores con el estado de casos o controles y ajuste para posibles variables de conclusión. Como les decía, la definición de caso se tomó, ¿sí?, de lo que define caso el estudio del ISAA, que son encuestas que ya han sido validados y que esa pregunta en la población general tiene una sensibilidad, una especificidad para que corresponda a que los individuos encuestados sí tenían dermatitis atópica. Nosotros, ¿cómo hicimos este estudio? Nosotros hicimos el estudio primero, fuimos a los colegios, ¿sí?, para buscar el niño índice, los menores de 18 años, y posteriormente, en un estudio de laboratorio, fuimos a las casas, ¿sí?, la casa del frente, la casa de al lado, del niño índice, para poder encuestar a el resto de la población, que eran los menores de 4 años que no estaban en los colegios y los mayores de 17 años que ya no estaban en los colegios, para cubrir la población hasta los 60 años. Entonces aquí nuevamente vemos que nosotros llegamos a 5.978 en 6 ciudades, ¿sí?, con dermatitis atópica, como ustedes pueden ver aquí abajo. 887 cumplieron la definición de caso, mientras 3.109 eran controles que no tenían la dermatitis atópica. De esos casos teníamos 409 que eran niños, era el 46%, 53% de adultos, y vemos en el grupo control de niños que no tenían dermatitis atópica el 24%, 776, y adultos 2.333. ¿Cuáles son los resultados? En los niños, los antecedentes familiares, porque nosotros lo que estábamos era buscando cuáles eran los factores de riesgo, ¿sí?, en esta población estudiada para la presentación de dermatitis atópica en un país tropical como Colombia. Los antecedentes familiares de rinitis alérgico fue uno de los factores de riesgo. El consumo de acetaminofén una vez por semana con un OR4 y con un intervalo de confianza entre 1.39 y 11.50. Estos se asociaron significativamente con la presencia de dermatitis atópica. En los adultos, que son las poblaciones menos estudiadas, vemos que hay una diferencia, hay algunos en común y otros diferentes entre los adultos y los niños. En los adultos encontramos
que la dermatitis atópica se asocia principalmente con antecedentes familiares de dermatitis atópica con un OR de 4.666 con un intervalo de confianza de 3.18 y 6.82. Nosotros sabíamos por la literatura que tener otros antecedentes familiares y tener, como vemos aquí, otra enfermedad alérgica como rinitis es un factor de riesgo para presentar otra enfermedad alérgica como la dermatitis atópica. Igual que en los niños, el uso de acetaminofén y la dermatitis atópica siendo más fuerte una vez por semana que una vez al mes. Más frecuente en el sexo femenino, el tabaquismo fue un factor de riesgo en la población adulta. Claramente los niños, pues no se esperaría que el tabaquismo no fuera. Y lo mismo, la presencia de gato en la casa se asoció positivamente con la presencia de dermatitis atópica. Como factor protector, ¿sí? Se encontró el consumo de mariscos y el consumo de carne, porque se ha visto que el tipo de alimentación podría ser un factor de riesgo y en nuestra población estudiada fue un factor protector. Entonces, la conclusión de nuestro trabajo es que nuestra población colombiana de las ciudades estudiadas que fueron Barranquilla, San Andrés, Cali, Medellín, Bogotá y Bucaramanga, que representan la mayoría de las ciudades del país que corresponden más o menos al 80% de la población colombiana, los factores de riesgo más importantes para la presentación de dermatitis atópica en ambos grupos de edad fueron los antecedentes familiares de atopia y exposición de la acetaminofén. Estos resultados respaldan una importante contribución de factores genéticos y ambientales en la presentación de la enfermedad en el país. Gracias.